Estoy de vuelta, amigos, para presentarles otro episodio más sobre historias aterradoras que fueron contadas en el programa mítico de La Mano Peluda. Pero de igual forma les voy a compartir otro relato nuevo que nos mandó Alejandro, el satanista espiritual, que volvió a marcar aquí a su canal de historias paranormales para platicarnos una anécdota que le había sucedido a su papá. Así que presten mucha atención, amigos, apaguen las luces y escuchemos estas aterradoras historias. Historias paranormales. Yo quería contar un relato que me pasó. Esto fue aproximadamente hace 2 años. Fue de un sueño que yo tuve. Era sobre del diablo. Yo soñaba muy frecuentemente con él, y él por decir en mi sueño me decía que él me quería a mí, y siempre me lo decía, ¿no? Pero eso estuvo así más o menos como una semana que estuve soñando con él, y ya pasando la semana ya me decía que iba a ser de él, y ya, o sea, ya empezaba con golpes y todo eso. Entonces yo cuando amanecía con las marcas que él me tocaba, y por decir, yo le contaba a mi mamá y a mi papá, y como que no me creían. Me decían que no, que era porque me portaba mal, pero ya hasta que les enseñé las marcas que yo traía de cuando él me agarraba, porque él decía que yo iba a ser para él. Y entonces ya mi papá sí, como que sí se espantó, y decía que oráramos. Nos pusimos a rezar toda la familia, pero a mí ahora sí que yo ya estaba preocupada, porque yo ya ni quería dormir por lo mismo. De hecho ya un día sí me la pasé sin dormir, y yo ya tenía también así como que otro semblante. Estaba ya muy espantada, muy amarilla, ya casi no dormía bien, porque eso fuera en el día o en la noche, a mí como que me agarraba era como un sueño tan pesado, y al momento yo me quedaba dormida, y era para soñar con el diablo. Y él siempre lo único que quería era ahora sí que abusar de mí sexualmente. Y cuando él me empezó a tocar, ya el último sueño que yo tuve con él, fue cuando ya me empezó a tocar y todo eso, y en mi sueño me quitaba la ropa, me quitaba lo que era mi blusa y el cinturón y el sostén. Y de hecho yo traía una cadenita con un crucifijo, y yo se le enseñaba y le decía que no me tocara, que yo estaba con Dios. Y en eso entonces me escupió la cara y me arrancó la cadenita, pero a mí su saliva de él me quemaba, me ardía. Y por decir, cuando me escupió en la cara, yo al otro día que me amanecí, me fijé en el espejo, y tenía así como manchas rojas, y yo sentía todavía que me ardía, y tenía o sea, tenía ahora sí que los rasguños así marcados en la piel. Y también a un lado de mi cama tenía un ropero. Cuando yo estuve forcejeando con él, y porque yo no quería que me tocara, yo le dije muchas cosas y todo eso, y no me dejaba, pero él tenía mucha fuerza. Y entonces empezábamos a jalonearnos. En mi sueño yo estaba en mi cama, y al lado de mi cama está ese ropero. El chiste que también al otro día yo, cuando lo aventaba, él su mano golpeaba el ropero, y entonces el ropero ahí tiene la marca donde rasguñó así el ropero sus garras. Y sí, realmente es algo que sí me dejó ahora sí que mal, porque por decir, yo ahorita ya no puedo dormir tranquila, ni puedo dormir con la luz apagada. De hecho, sufrí mucho tiempo de insomnio. Estuve sufriendo con ese problema de insomnio, porque yo ya no podía dormir y todo eso. Pero realmente no sé, porque yo nunca había tenido así pesadillas.
hasta ese entonces, cuando yo empezaba a soñar con un hombre, me decía que me empezaba a hablar en mis sueños y me perseguía, pero ya después ya era el diablo. Y de hecho yo siempre nunca le quería hablar en mis sueños, y hasta que me decía, no puedes saber quién soy, y yo en mis sueños le decía que no y que no, y hasta que él me dijo, pues aunque no quieras saber, yo te voy a decir quién soy el diablo. Entonces él me empezaba a seguir, y así yo estuve una semana soñando así con él, muy feo, pero al momento también que soñaba eso, yo me despertaba y ya no dormía del mismo miedo. Entonces le digo que ya después, ya fuera en el día, en la noche, me agarraba ese sueño tan pesado, y luego ya después era cuando él me empezaba a decir que yo iba a hacer para él y todo eso. Y esa vez que yo estuve forcejeando con él, que me empezó a tocar el cuerpo, que me arrancó el crucifijo que yo traía y la ropa, realmente yo amanecí sin la blusa, así como todo lo que me hizo, así yo amanecí al otro día. Esto fue aproximadamente hace 2 años. Mi mamá no me creía, decía que yo estaba loca, que era porque me portaba mal. Historias paranormales. Tenemos en la línea a Alejandro, el satanista espiritual, quien tuvo el valor de nuevo de volver a marcar aquí a su canal de historias paranormales para compartirnos una anécdota que le ha sucedido a su papá, y por esto quiere contarla en este canal. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muchas gracias por permitirme aquí el espacio. Y bueno, yo te quiero comentar esto. Ajá. No sé si realmente caiga en lo paranormal, pero sí es un caso que me da pues mucho que pensar. Ajá. Mira, te cuento que mi papá y yo vivimos en Ciudad de México. Ajá. Entonces, él me comenta que tiene una prima de nombre Adela. Okay. Entonces, tenía muchos años ya sin verla, bueno, más bien tiene, porque no la ha visto. Ajá. Y me empezaba a comentar que la quería ir a ver, que la quería ir a buscar para ver si todavía vivía y todo eso. Okay. Entonces, pues yo le dije, pues sí, pues tú me dices cuándo y por dónde es y vamos. Y así. Ajá. De eso trae unos 2 meses. Entonces, pues yo no me di cuenta cuando él fue a visitarla. Resulta que estábamos un día hace como unas 3 semanas y me dice, no, oye, ya ni te comenté que ya fui a buscar a mi prima y que no sé qué. Le digo, ¿y cómo fue? ¿Cuándo? ¿Qué? Me dice, no, pues fue una vez que tú te fuiste y pues yo quise ir a buscarla. Ese día no tenía nada que hacer y fui. Ajá. Entonces él viaja al Estado de México, pero a de esos municipios pues, medios alejados. Sí, sí. Entonces me cuenta que ya llegó ahí y que pues ya medio reconoció el lugar y dio con el lugar, más bien. Entonces me dice que llega y que toca ahí donde ella vivía y pregunta por ella. Ajá. Y sale un chavo como de unos 40 años, 35, algo así. Bueno, mi papá dice que es un chavo, ¿no? Porque pues mi papá ya lo ve como un chavo. Ajá. Y también te comento que su prima ha de tener unos 70 a 80 años, por ahí así. Bastante grande. Entonces, pues él me dice que este chavo le dice, no, pues a quién busca. Papá le dice, pues busco a Adela. Y ya el chavo, pues ¿usted quién es o qué onda? Ajá. Y pues me dice mi papá que se le hacía como conocido este muchacho. Ajá. Y le dice, no, pues yo soy su primo y
¿y tú qué onda? ¿Tú quién eres, no? ¿Tú qué eres de ella, no? Y dice, yo me llamo Moisés. Y entonces mi papá dice, entonces tú eres su hijo. Le dice, no soy su hijo. Y mi papá se acuerda que su prima tenía otros 2 hermanos que eran Genaro y Moisés. Uh-huh. Entonces, el chavo empieza a decir, no, pues es que él empieza a hacer pues empieza a decir como cosas medias cariñosas hacia esta Adela. Ajá. Dice, es que mi mamacita ahorita no está y ella trabaja desde las 8 hasta las 10 de la noche. Y ya es cuando mi papá le pregunta, entonces tú eres su hijo. Y él dice que no es su hijo. Entonces mi papá como que no sabía quién era este muchacho. Ajá. Entonces me dice que el chavo lo pasó a la casa y estuvieron platicando como 15, 20 minutos. ¿Y en la casa no vio algún retrato o fotografía de su prima? No me comentó nada, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, hasta ahí pues todo normal. El chavo le dice que ella descansa los domingos. Y mi papá le dice que si tienen algún número de teléfono, etcétera. Uh-huh. Entonces el chavo le da el número de la casa. Uh-huh. Y ya mi papá pues se fue. Pues no supo quién era este muchacho, ni qué hacía ahí, mi papá pensó ya después que a lo mejor este chavo era como su pareja de su prima, pero pues creo que por lo que me comenta mi papá la diferencia de edades es muchísima. Uh-huh. Pero bueno, pues tú sabes que hay relaciones a veces que se dan así. Uh-huh. Entonces pues hasta ahí normal. Y mi papá decide hablarle un domingo a Adela. Entonces empiezan a platicar y él empieza a preguntar, oye, ¿cómo está tu familia, tus hermanos? Y ella empieza a decir, no, pues mis hermanos ya murieron, Uh-huh. mis primos y todos, y ya la mayoría ya se fueron. Entonces hasta ahí, pues digamos que es normal todo. O sea que el número que le había dado esta persona a tu papá, sí era el número de la casa de su prima. Sí, es número correcto. Ah, ok. Entonces, pues ya empiezan a platicar, qué has hecho, y etcétera, etcétera. Y llega un punto en el que Adela le pregunta a mi papá, oye, ¿y tú cómo conseguiste el número? Y mi papá le dice, pues me lo dio Moisés. Y aquí es donde se empieza a tornar todo raro, porque ella dice, ¿cuál Moisés? Uh-huh. Dice, pues mi hermano ya murió. Y mi papá le empieza a decir, no, pues un chavo así, que el otro día fui y que me recibió ella en tu casa, y le empezó a explicar. Ajá. Y ya se cortó la llamada, ¿no? Bueno, me dice mi papá que estaba hablando con ella bien y que de repente se escuchó así como un ruido, como si tiraran el teléfono, ¿no? Ajá. Y que ya se escuchó mucho silencio, que ya no le contestaba. Pasaron como 30 segundos y mi papá le colgó, le volvió a marcar y ya no enlazaba la llamada. Qué raro. Entonces, eso fue un domingo. Ajá. Y la semana pasada. Entonces, pues le hemos estado marcando y pues ya el número no enlaza. Es un número, como te digo, es de casa. Ajá. Entonces tú marcas y dice pues que el número no está disponible. Ajá. Entonces yo a lo mejor lo bloqueo, ¿no? Y entonces yo le empecé a marcar de mi teléfono a esta señora. Ajá. Y pues me marcaba lo mismo, que
que el número no estaba válido y que llamáramos después, que no sé qué. Y desde ese día pues no hemos podido tener comunicación con la señora. Ajá. Se me hace a mí muy raro, pero también lo que se me hace raro es de que, pues de este chavo, ¿no? Que asegura llamarse Moisés, Ajá. igual que el hermano de la señora. Sí, Entonces, eso es lo que te iba a preguntar, perdóname, es una duda que igual me dio al escuchar lo que estás mencionando, ya que comentas que la prima de tu papá, al escuchar el nombre Moisés, fue cuando tiró el teléfono, o que se escuchó que se cayó el teléfono, y ahí fue cuando se cortó la llamada. Yo pienso que tal vez fue la impresión, o pensó ella que su hermano fue quien había recibido a tu papá, pero su hermano de ella ya había fallecido. Así es correcto. De hecho es lo que me da mucho que pensar, porque pues imagínate la casualidad de que haya otra persona o un muchacho que se llame igual ahí, ¿no? Ajá. Entonces, y el muchacho pues asegura no tener un parentesco. Y cuando mi papá le menciona el nombre a la señora, pues ella lo primero que hace es pensar en su hermano. Y entonces yo digo, bueno, si ahí viviera no sé, algún hijo, sobrino o pareja, pues lo primero que piensas es en el muchacho, no en el hermano, ¿no? En la persona que lleva ese nombre. Entonces se me hace muy raro, la verdad, no sé qué pensar. Como ella vive bastante lejos, pues no hemos podido ir a visitarla. Sería bastante interesante que fueran a ver qué es lo que sucedió. Así es, pero como te digo, es bueno, ahorita complicado porque ella descansa los domingos y pues mi papá trabaja los domingos, entonces pues no han coincidido, pero sí te digo, me parece una experiencia un poco rara, sobre todo pues por la reacción de ella, ¿no? Y cómo se corta la comunicación justo en ese momento. Entonces no sé qué pensar, no sé si realmente esta experiencia entre en lo paranormal. Yo creo que sí. De hecho, porque como has mencionado, la curiosidad que tuvo la prima de tu papá al saber quién le había dado el número de ahí de donde ella vive para que le marcara, es ahí cuando comienza como este misterio. Y es cuando tu papá le menciona, ¿no? Que se lo dio una persona llamada Moisés, que fue quien lo había atendido y que estuvo platicando un rato con él. Y como tú mencionaste, su hermano de ella se llamaba Moisés, pero ya había fallecido. Yo creo que tal vez, o existe la posibilidad de que la persona quien atendió a tu papá era el hermano fallecido de su prima. Oye, es algo que yo he pensado, y yo le he preguntado a mi papá, oye, ¿tú cómo lo viste? ¿Normal? ¿Algo raro? Me dice, no, pues normal, como cualquier persona. No notó él nada raro, nada más decía que se le hacía conocido. Ahora, pues él tiene, como te digo, más de 20 años que no ve a su prima. Entonces, pues imagínate, a lo mejor se le hacía como conocido, tal vez sí pudo ser esta persona. Sí, claro, porque tú mencionas que se le hacía conocido, eso es también lo que te quería preguntar. ¿Tu papá conoció a sus hermanos o primos? Sí, los conocía, pues, como te digo, hace mucho tiempo. Ya, entonces sí tiene un poco de razón el que se le figure esta persona con un parecido a alguien que él conocía. Así es. Bastante interesante esta historia que has compartido, Alejandro. De hecho, así hay muchas anécdotas como estas, de que
hay personas que visitan o que van en la calle que de repente se les aparece fulanito de tal, pero después encuentran a otro conocido de esa persona y les da la noticia, ¿no? De que esa persona tiene tantos días o meses o años de que falleció, y esta persona, pues al no saber que ya había fallecido, pues él no tenía ese conocimiento, pero se lo encuentra en la calle, platica con él y después se entera que la persona había fallecido. Es algo muy similar lo que le pudo haber sucedido a tu papá. Así es. Bastante raro. Ya te contaré si más adelante la vamos a visitar. Exactamente. Estaría interesante saber qué es lo que sucedió, por qué no responde. Después de que se escuchó que se le cayera el teléfono, le habrá sucedido algo. Ya nos estarás contando el día o el momento en el que vayan a visitarla. Pues sí, así es. Te agradezco mucho el tiempo y el espacio, y pues a ver qué opinan tus oyentes también. Historias paranormales. Vámonos a Ciudad Juárez. Aldo Jones. ¿Es así, Aldo? ¿Aldo? Bueno. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Ramón? Muy buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Aldo. ¿Tu apellido es Jones? Así es, Juan Ramón. Ok, muy amable, Aldo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo está Juárez esta noche? Pues bastante frío. Ay, ahora está frío, pero bueno. Les enviamos un saludo cordial a ustedes, a todos los amigos de Juárez. Estoy para servirte, Aldo. Ok, Juan Ramón, mira, pues la historia es muy corta. Ajá. Sucedió hace aproximadamente 3 a 4 años. Sí. Yo trabajo en Cruz Roja, soy paramédico de Cruz Roja de Ciudad Juárez. Ok. Nosotros tenemos una delegación en un pueblo que está a 1 hora aquí de Ciudad Juárez. Ajá. Este pueblo se llama Villa Ahumada. Sí. Famoso ahí por sus asaderos. Bueno, la delegación está en las afueras del pueblo. Es una construcción algo antigua. Ajá. En una ocasión, llegando allá a la delegación, uno de mis compañeros tomó unas fotos de la entrada. Para esto, durante el día, viendo las fotos, en 2 de ellas se aprecia la silueta como de una niña de unos 3, 4 años, a la cual no se le ven los pies, sino se le ve solamente hasta un poquito abajo de la rodilla, y sus brazos un poquito abajo del codo. Okay. Su rostro no se observa. Al momento de estar haciendo la limpieza en la delegación ahí de Villa Ahumada, trapeamos, nos acostamos y nos levantamos por un vaso de leche. Uh-huh. Al momento de levantarnos, el piso aún se encontraba húmedo y miramos unas huellas de unos pies muy pequeños. Sí. Todos los compañeros que hemos ido a trabajar allá a la delegación de Villa Ahumada nos han pasado este tipo de cosas. En ocasiones se nos mueven las cosas de donde las dejamos, se siguen viendo los pies de un niño o una niña en el piso cuando trapeamos, y se oyen ruidos. Cuando el piso está húmedo, se quedan marcadas las huellas. Se quedan marcadas las huellas de unos pies pequeños. Ah, ok. Vaya, y eso lo han visto todos los amigos de la Cruz Roja. Así es, todas las personas que hemos ido a trabajar a Cruz Roja Villa Ahumada aquí de la delegación Ciudad Juárez, lo hemos vivido alguna serie de eventos de este tipo. Vaya, ¿y qué pasa por su mente cuando ven esto? Sabes de que, pues en el ámbito que tenemos trabajando aquí, es común ver y sentir alguna serie de ese tipo de cosas. Claro. Y pues nos acostumbramos. Al principio es un poquito incómodo, batallas para dormir, pero te acostumbras. ¿Habrá compañeros que dejen la actividad de socorrista porque los espantaron? Pues hasta ahorita aquí, al menos en Juárez, no ha sucedido eso. Ajá. No sé si en alguna otra parte de México sí haya pasado. Vaya. Y bueno, esto, Aldo, ¿cómo lo podríamos explicar con lógica?
lógica, pues le hemos tratado de buscar, si la verdad no la encontramos, Juan Ramón. En ocasiones, también recuerdo una ocasión que estaba dormido, son 2 literas. Estaba dormido y al momento de desperté en la madrugada y miré que mi compañero, como el que su cobija se hundía, Sí. como si estuviera alguien arriba de la cama, pero pues no había nadie. Y también se observa se escucha un señor adulto, se observa su sombra. Ajá. Y se escucha una voz de un señor adulto. No hemos logrado entender qué es las palabras que dice. Y pues como te digo, Juan Ramón, ya nos acostumbramos, ya todos los compañeros que trabajamos por ahí. Ya están curados de espanto. Así es. Vaya, pues yo les envío un saludo cordial a todos los amigos de la Cruz Roja de Ciudad Juárez y de todo México, ¿por qué no? Así es. Todos hacen un gran esfuerzo y bueno, pues están siempre presentes cuando hay adversidades, en especial a los amigos de Ciudad Juárez. Aldo, cuídate mucho y un saludo cordial. Igualmente, que tengan muy buena noche y que esperemos que no les espante el sueño nada por ahí. Claro que sí. Muchas gracias. Un saludo a todos los amigos de Cruz Roja de todo México. Claro que sí. Muy Gracias. amable, gracias. Hasta luego, Aldo. Buenas noches. Historias paranormales. Y bueno, pues vámonos a Querétaro. José Alberto Avitel. ¿Cómo estás, José Alberto? Buenas noches. Bien, buenas noches, aquí escuchando tu programa. Bienvenido, gracias por esperarme y gracias por llamarnos y por escucharnos. Sí, mira, básicamente te quería platicar una serie de relatos que me sucedieron. No sé a la fecha si platicarlos, realmente los platiqué con poca gente. Y más bien di gracias cuando dejaron de pasarme, ¿no? Sí. Aunque en la actualidad me doy cuenta de ciertas cosas todavía, pero he procurado ya no adentrarme ni siquiera involucrarme, ¿no? Y de un tiempo para acá he venido escuchando tu programa y escuchando algunas relatos y bueno, creí prudente poderte platicar lo siguiente. Muchas gracias. Mira, todo esto comenzó a pasar hace alrededor de 8 años. Anteriormente yo me dedicaba a cuestiones de artes marciales y cosas por el estilo. Y tenía por ahí una novia que me dijo, ¿sabes qué, José? Esas cosas son satánicas y déjalas y todo esto. Y me empezó a llevar hacia una congregación cristiana, cosa que cuando yo fui realmente me quedé impactado. Me encantaron las alabanzas, las conferencias que daban cierto número de pastores que venían de todas partes. Y bueno, de alguna manera me empecé a involucrar en cosas por el estilo, ¿no? En estudiar la Biblia, me apasioné totalmente. Y más o menos así pasaron 2 años hasta que en una ocasión hubo una conferencia sobre hacerle guerra a Satanás. En el momento que empezaron las conferencias estas, fue una serie de conferencias, empezaron cuestiones sobre cómo hacerle guerra a Satanás, cosas que ahora cuando estoy afuera las veo y yo realmente a mucha gente que está en los ambientes cristianos y todo eso les digo cuidado, porque hay gente que no tiene escrúpulos para poder manipular a la gente, la mentalidad y la mente de la gente, ¿no? Eso es muy cierto, José. Sí, mira, entonces te comento que entre esa serie de conferencias quedaban varios pastores que venían de varias partes, tanto de México como del extranjero. Sí. Bueno, me atrevo a mencionar en la actualidad pseudopastores. Y te voy a explicar por qué. Comenzaron en una de esas conferencias, lo recuerdo muy bien, a decir vamos a hacerle guerra a Satanás. Y empezaron dentro de su conferencia a decir brinca sobre él porque él está en el piso y... A mí, en una opinión muy personal, se me hace una actitud imprudente, ¿eh? Totalmente imprudente. Te voy a seguir comentando por qué. Ajá. A mí realmente cuando actualmente me han invitado a N cantidad de congregaciones cristianas y todo esto, y realmente lo que le digo a la gente es cuidado. Ajá. O sea, cuidado porque hay una serie de manipulaciones impresionantes.
En esta ocasión, dentro de la conferencia, decía un pastor y su esposa, brinca sobre mis pies y las alabanzas, y en este momento va a descender el Espíritu Santo, y la gente empezaba a retorcerse en el piso, y seguramente gente que están en las congregaciones cristianas saben a lo que me refiero. Y a retorcerse en el piso, y supuestamente bajaba el vino del Señor, y la gente actuaba como borracha, y uno lo ve normal porque está uno metido en esa situación. O más o menos 2 días posteriores a esa conferencia, en la que realmente yo salí impactado, me voy al Distrito Federal en un Sanborns que queda frente a Bellas Artes, y estoy leyendo mi Biblia en la madrugada. Para esto te voy a explicar por qué empecé a leer mi Biblia. Me hospedé en un hotelillo X que está ahí a un ladito de ese Sanborns, y realmente empecé a escuchar ruidos dentro de mi habitación, la madera crujiendo, el teléfono de la habitación empezó a sonar, y bueno, yo había escuchado que si uno ponía sus alabanzas en cassettes y todo esto, el demonio se iba, ¿no? En ese momento me salgo del hotelillo, me voy al Sanborns, estoy tomando, perdón por el comercial, estoy tomando un café y leyendo mi Biblia, y en ese momento llega un tipo alto, que en mi vida había visto, y me dice hola, y me llama por mi nombre, y le digo hola, te conozco, y me dice ¿me puedo sentar en tu asiento? Veo que estás leyendo tu Biblia. Y ¿me puedo sentar en tu mesa? Perdón. Le digo sí, por supuesto. Y me dice, lo que pasa es que algunas gentes leen la Biblia sin saber leer la Biblia. Y le digo, caray, ¿a qué te refieres? Y empezamos a platicar sobre el aspecto cristiano, y empezó de repente a hablarme sobre cuestiones de la Biblia y sobre cuestiones personales. Le digo, oye, Manu, ¿de dónde te conozco? Y me dice, no, tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco a ti. Y realmente conozco a todo el mundo, y realmente conozco el libro que tú estás leyendo, punto por punto, coma por coma, palabra por palabra, porque yo participé en la escritura de ese libro. Ah, caray. Realmente te puedo decir, aún en la actualidad, tiemblo cuando recuerdo las palabras, porque en ese momento me di cuenta con quién estaba sentado en esa mesa. Entonces, esto que te platico fueron las 11 de la noche. Dice, ¿quieres aprender más de este libro? Y realmente yo estaba mudo, porque estaba mudo. Para dentro de mí empecé a decir, Jesucristo, libérame, Jesucristo, lo que me habían enseñado en la congregación. Y me dice, yo sé lo que estás pensando y sé lo que estás diciendo, y te voy a explicar qué onda con tus pastores. Y se veía una persona normal. Una persona normal, totalmente normal. Lo que sí recuerdo es que iba vestido de negro, y pero muy elegante el señor. Me dice, mientras tú estás aquí leyendo tu Biblia, tus pastores están participando de orgías y están participando de cuestiones que tú ni te imaginas. Entonces yo realmente ya sabía con quién estaba hablando, pero no podía rechazarlo. Para mí era algo así como que mi mente estaba rechazándolo, y no sé en qué momento me encuentro ya fuera del restaurante. Me encuentro sobre la avenida que está ahí, que no recuerdo el nombre. Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo. Sí, por donde está más o menos el monumento a Juárez. Y me dicen, en este preciso lugar yo he visto descender varias veces a Abraham, y he visto descender luces, y he luchado contra esas luces, ¿no? Entonces le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí ya no me interesa seguir platicando contigo. O sea, yo sé quién eres, y en el nombre de Jesucristo te rechazo. Y me dice, yo vine aquí para explicarte y para que tú tomes una decisión. Me dice, ¿cuál es tu misión en la vida? Le digo, mi misión en la vida es profesar la palabra de Jesucristo. Y se burló de la manera más impresionante, que yo sentía los burlidos más bien en mi mente, las risas y todo eso. Y me dice, ¿por qué no te atreves a voltear hacia las cloacas que están debajo de la Alameda y de la ciudad? Y literalmente en mi mente vi las cloacas. Y me dice, ¿ves todos esos niños? Y le digo, sí, veo todos esos niños. Y me dice, todos esos son míos. Todos son míos, yo he luchado por ellos y yo me los he ganado. Entonces yo empecé a orar. No sé, creo que eran ya como las 4 o 5 de la mañana, porque empezaba a amanecer. Y volteé hacia el monumento a Juárez, y había un grupo de personas vestidas de blanco orando.
orando, pero orando como guerra. Y me dice, me tengo que ir, pero no te voy a dejar en paz. O sea, siempre voy a estar ahí a tu lado. Y le digo, en el nombre de Jesucristo te rechazo. Y realmente me empecé a unir mentalmente a las oraciones de esas personas, que no sé quiénes eran, porque no las... Vaya, cuando este señor se fue, no las volví a ver. Y regresé al hotel, ya no dormí. Regreso a la congregación, platico con el pastor, realmente se muestra muy sorprendido y platica conmigo. ¿Este hombre en qué situación se fue? O sea, ¿se fue tranquilo, se desapareció, tú te alejaste de ahí, cómo estuvo? Se fue caminando. Ajá. Realmente se fue caminando, pero yo mi vista no la tenía hacia él, la tenía hacia las personas que estaban orando con las manos hacia arriba, vestidas de blanco. Okay. Y se fue caminando y de repente yo sentí como si algo me soltara, pero no te imagines un sentir en el cuerpo, en la mente, no sé expresar ese sentir. Lo que sí regresé y platiqué esto con el pastor y bueno, a partir de ese día me empezaron a suceder accidentes. Yo tenía unos negocios muy prósperos, me empezaron a suceder accidentes, me empezaron a suceder asaltos, me empezaron a suceder, uno de mis vehículos choqué, escuchaba voces en mi mente, por las noches soñaba cosas premonitorias que al otro día me pasaban. Un sueño muy particular fue en el que yo escuchaba unos rugidos en mi sueño, pero unos rugidos impresionantes, y obviamente yo sabía que era el ente, la persona con la que yo había platicado en México. Sí. Y eran unos rugidos impresionantes. Entonces tomo uno de mis vehículos y me voy manejando, despierto, y me voy manejando en cierta dirección, sin dirección. Me estaciono en una avenida que tenía completamente vista hacia la ciudad. Tomo mi Biblia y me pongo a orar en el piso y, Señor, ayúdame, no encuentro la salida. Y de repente empiezo a escuchar esos rugidos, pero eran como en mi sueño los rugidos, pero realmente lo que se me estaba viniendo encima eran dos trailers. Entonces, uno rebasándose hacia el otro con mi carro en medio. No me preguntes cómo fue que atravesaron por el auto. Yo no sé si fue mental, no sé, no te puedo explicar. Lo que sí sé es que es real. Se lo empecé a compartir a un amigo, a decirle, oye, me está pasando esto. Él comenzó a estudiar más en su Biblia, a meterse conmigo, a acompañarme en una ocasión a una oración que hicimos. A mí me gustaba mucho salir al monte. Entonces estábamos haciendo una oración y de repente empezamos a escuchar esos rugidos. Nos postramos hacia el piso pidiéndole a Jesucristo que nos liberara. Lo sorprendente es que le estaba escuchando los mismos rugidos. Lo sorprendente es que algo se paró frente a nosotros con una figura de no sé qué, de animal. Yo lo veía en mi mente como un animal negro y enorme. Y comenzó a tratarnos como de poseer. En ese momento empezamos ¿Te dolía la frente, no te acuerdas? Completamente. De hecho, en este momento que lo platico me está doliendo la frente. Ajá. Sí, entonces te platicaba que nos pusimos a orar en el campo y sentíamos esa presencia. Ajá. Y aquí lo extraordinario fue que los dos sentimos lo mismo. Que cuando nos subimos al auto prendimos las luces, obviamente, del auto. Y efectivamente había unas garras dibujadas en el piso. A manera de como cuando hace un perro las garras así, las deja marcadas en el piso de esa manera. Sí. Entonces, la verdad los dos nos fuimos impresionados, nos fuimos orando todavía en el camino. Y él se fue, él vivía en el Distrito Federal, se volvió a ir, teníamos muchas charlas por teléfono. Yo seguía platicando para esto con mis pastores. Y con mis pastores en ese entonces. Y en uno de esos sueños que tengo, que se me empezaron a gestar como premonitorios y escuchando voces, y todo lo que platico era entre voces, sueños premonitorios y como visiones y voces en mi cabeza, ¿no? En uno de esos sueños yo tengo una visión. La congregación de la que estoy hablando era una congregación de más de 3,000 personas, sí, enorme.
no menciono a los pastores el nombre de ellos porque algo me dice que no los mencione, pero yo llego y platico con el pastor porque tengo un sueño un día antes, un sueño en el que yo veo una posesión a nivel de toda la congregación, y cuando veo esa congregación retorciéndose en mis sueños y las personas actuando como borrachas y todo, yo veo que no están poseídas por el Espíritu Santo, sino que están poseídas por Satanás. Entonces llego con el pastor y le digo, oye pastor, está pasando esto. Y entonces él me dice, siéntate en la parte del frente. Para esto yo sueño que alrededor de la congregación empieza a correr un número de determinadas personas, como formando un círculo, de izquierda a derecha, formando un círculo, y que están todos cayendo pero poseídos. Entonces yo tengo una congregación que, por cierto, mi mamá había dejado de ser católica, mis hermanas habían dejado de ser católicas y ya los había inmiscuido en la congregación con la idea de que fueran salvos y todo esto. Entonces estoy sentado en la parte del frente y el pastor comienza a hablar sobre posesiones y comienza a hacer una especie de guerra espiritual sobre rechazos hacia Satanás, y en ese momento empieza a decir, y ahora levántense del lado izquierdo, y empiezan a correr rodeando para poder hacer un círculo de protección, y en mi mente, en mi sueño, eso era precisamente de donde comenzaba la posesión. Y efectivamente en mi interior viene un versículo que está en Apocalipsis, que dice, muchas congregaciones pretenderán creer que tienen espíritus de Dios y tienen espíritus de Satanás. Entonces dentro de mi mente me dice una voz, dile a esa persona que está frente a ti, porque empieza a suceder esto, de que se empiezan a caer las personas, a convulsionarse, el pastor empieza a decir, usted está descendiendo el Espíritu Santo y todo esto, y yo sabía que no era el Espíritu Santo, porque aparte el Espíritu Santo ya no desciende, o sea, el Espíritu Santo descendió cuando Pedro. Entonces, en ese momento, pues se me vienen esos versículos a la mente, porque de lo que estoy platicando es que los versículos ya se me venían a la mente, ya no necesitaba leerlos, y me dice, dile a esa persona que está frente a ti. A un lado estaba mi mamá, y frente a mi mamá y a tu servidor estaba esa persona. Dile, si eres espíritu de Dios, voltea hacia la izquierda, y si eres espíritu de Dios, voltea hacia la izquierda, si eres espíritu de Satanás, voltea hacia la derecha. Y efectivamente la persona voltea hacia la derecha, pero voltea con una burla impresionante. Entonces, dentro de esa voz, dile en el nombre de Jesucristo que se salga de esa persona. Y le digo, en el nombre de Jesucristo salte y déjalo libre. Y en el momento que dije esas palabras, esa persona cae al piso y ese demonio se le posesiona a mi mamá. Entonces mi mamá se empieza a revolcar en el piso y comienza a decir, ayúdenme. La cara del pastor fue impresionante. Bajan varios pastores, empiezan a hacer oraciones con manos impuestas sobre mi mamá, no la pueden volver en sí, mi mamá sigue diciendo ayúdenme, retorciéndose, se la llevan a una casa de oración, un cuarto de oración que tenían acondicionado. Yo me voy también con ellos y los pastores siguen así oración, y dentro de mi mente vuelve a decirme esa voz, dile que se esté en el nombre de Jesucristo, y que le digo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que te salga. Y en ese momento mi mamá vuelve en sí. Y le digo a mi mamá, ¿qué te pasa? Y me dice mi madre, es que estaba en un túnel y me tenían agarrada entre varios, y punto. En ese momento dije, ¿qué es lo que está pasando? Aparte yo lo había soñado un día antes. Y por cierto yo le había pedido a mi familia que no fuera porque iba a haber una posesión satánica. Platico con pido una plática con el pastor y le digo, ¿sabes qué, Manu? Están pasando cosas impresionantes. Tengo sueños en los que en la casa de oración que tú tienes instituida en los tales días, está viendo cosas de sexo en esos lugares. Entonces este señor se empieza a espantar y me dice, ¿cómo es que lo estás sabiendo? Le digo, lo estoy soñando. Para esto yo seguía pidiéndole a Dios, seguía pidiéndole al Padre, que ahora le llamo Padre, que me liberara de estas situaciones. Porque por las noches nuevamente eran ataques, nuevamente eran sueños, y era levantarme a orar.
En una de esas ocasiones que te platico, poco después de que pasó esto de los trailers, me voy hacia el campo nuevamente, estoy orando, tenía mi Biblia, estaba absolutamente todo oscuro, y obviamente yo me sentía protegido por la Biblia y por Jesucristo. Se acerca una patrulla con patrulleros hombres y patrulleras mujeres, policías y hombres y mujeres, y me dicen, ¿qué estás haciendo? Les enseño mi Biblia, porque obviamente me dio nervios, como si me van a querer decir que estoy haciendo algo mala onda, ¿no? Le digo, estoy leyendo mi Biblia, y me dicen, haciendo señas obscenas, me dicen, ¿y por qué estás haciendo eso si hay tantas otras cosas que se pueden hacer? Se volví a sentir lo mismo que cuando estuve en el Distrito Federal, frente al Monumento Juárez y en el restaurante O sea, yo sabía nuevamente a quién tenía frente a mí, y le dije, ¿sabes qué? No me interesa, y en el nombre de Jesucristo te rechazo. Y me dijeron, pues algún día te va a interesar, y no nos vamos a despegar de aquí, y se fueron. Yo bajé de ese campo temblando totalmente. Nuevamente platiqué con el pastor, estaba en una situación caótica. Creo que las cosas que le platicaba al pastor, de una manera me creía y de otra manera no me creía. Y bueno, para el tiempo es más o menos corto, la historia es larguísima, se puede platicar larguísimo, pero me estoy yendo cronológicamente. En una de esas circunstancias vuelve a haber vienen otros pastores y comienzan a hacer como tipo guerra, y yo me siento totalmente incómodo dentro de la congregación. Me salgo de la congregación porque yo cuando veía a las personas que estaban convulsionándose o con las manos levantadas y orando hacia el Padre, yo le decía a una persona, si eres espíritu de Dios, voltea a la derecha, y si eres espíritu del demonio, voltea hacia la izquierda, y la persona volteaba hacia el lado contrario del Padre. Y entonces yo me salía y decía, o sea, no puedo más con esta situación. Y en cierta ocasión vuelvo a tener un sueño. Para esto yo me salía y escuchaba voces en mi cerebro. Entonces esto de que empiezan a hablar en lenguas y que te enseñan en la congregación, que a mí se me hace actualmente se me hace una total barbaridad. Porque ellos te dicen, empieza a hablar en lenguas y empieza a decirle cosas por el estilo. Y uno se va con una sugestión mental hacia eso. Y yo he entrado a varias congregaciones y hacen lo mismo, y les digo gracias, ya ni les pregunto si era el espíritu de quién. Pues resulta que yo tengo un accidente en un sur, o en una de las glorietas, y comienzo a escuchar voces, y tomo mi carro y meto cassettes de alabanzas y me voy sin rumbo fijo hacia el campo. Sí. ¿Sabe qué, José Alberto? Qué pena me da, tengo 30 segundos para despedirme. Por supuesto que sí. Le agradezco mucho, José Alberto, y perdón, No, al contrario, el tiempo no perdona. Sí, yo lo sé, y es un relato realmente bastante largo. No, pero está muy interesante. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Historias paranormales. Y bueno, pues, fíjese que María de Jesús ha vivido experiencias horribles que perturban su sueño. Ella asegura que cuando estaba profundamente dormida, algo se le encimaba, provocándole un fuerte malestar que la despertaba, y además que se mantenía hasta sentir que esa cosa se escabullía entre las cobijas. Mire, la primera vez fue en la cuarentena que tenía yo de mi primer bebé. Sí. Pero como yo nunca había pasado por eso, yo no sabía qué era, pues, porque estaba yo dormida, profundamente dormida. Entonces yo siento un cuerpo pesado sobre mí, pero yo no sabía de qué era ni de qué se trataba. Entonces ya después no me pude yo mover. Yo le gritaba a mi hermana en paz descanse, pero la voz no me salía. Y como yo no sabía de qué se trataba ni qué asunto era yo sí me decía de qué se trata o qué asunto es porque me siento así. Entonces yo empecé a rezar y aquello no se me quitaba. Ajá. Yo creo que fueron como unos 4 o 5 padres nuestros los que recé con sus Ave Marías y esa cosa allí sobre de mí. Entonces ya después de pronto sentí que se me bajó, pero como si fuera una viborita, que se me fue bajando. Entonces fue del modo en que yo le pude gritar a mi hermana, y mi hermana despierta y me dice que qué me pasa. Le dije yo, pues no sé, y ya le conté.
Y mi hermana me dice, no, pues a ver qué será, estaría soñando. Le dije, no, pues ¿cómo crees? Y yo estaba dormida y esto me despertó. ¿Pero qué viste? Le dije yo, pues no pude abrir los ojos. Esa fue la primera vez. Y otro día se lo cuento yo a mis familiares y no me la creyeron. Casualmente, estas situaciones siempre se le presentaban cuando se estaba recuperando de haber dado a luz a sus hijos. La situación era realmente desesperante para ella, porque no podía hacer ningún movimiento, ni emitir sonido alguno. Entonces la segunda fue cuando estaba en la cuarentena de mi segundo bebé. Me pasó lo mismo. Entonces, y en la tercera cuarentena igual, fue lo mismo. Pero ya en la segunda fue cuando me dijeron que era la dichosa subida del muerto. Pues se paraliza uno por completo. Le da uno así tipo taquicardia. Menos eso a mí fue lo que me dio el corazón bien acelerado. Y no, yo no me podía mover. Yo gritaba, pero no me salía la voz. Y yo por más que rezaba y rezaba, aquella cosa tardaba pues en quitárseme. Como que cerrado, ¿no? La cuarta estaba yo despierta. Estaba yo sentada, recargada pues en la cabecera. Estaba yo viendo en la televisión. Y mi esposo estaba a la orilla de la cama, sentado viendo la televisión. Estábamos viendo un programa. Y estaba yo despierta, eran como las 7 de la noche, cuando me pasó eso. Entonces yo quería moverme para gritarle pues a mi esposo. Y no, le dije ni en cuenta, bueno, yo quería por lo menos que volteara, pero el otro estaba, pero así como hipnotizado viendo la televisión. Pues yo por mucho que rezaba y rezaba, que yo no se le bajaba. Situaciones muy impresionantes, pero quiere conocer el desenlace, no le cambie. Y bueno, pues la última vez que tuvo esta experiencia tan especial, que por cierto nunca se la va a olvidar porque fue una verdadera lucha, una lucha tremenda, pero esta vez fue diferente, ya que recordó que la situación ya la había vivido y recorrió a la oración como arma para defenderse, hecho que en un principio parecía enfurecer al ente que la atacaba, pero que finalizó por retirarse. La última vez fue el momento de rezar esa oración como 3 veces y los Padres Nuestros y las Aves Marías y nada, y yo sentía que yo me he pasado, inclusive esta última vez yo ya ni podía respirar, yo pensé que yo sí me iba a morir ahí. Fue la última esta, fue más fuerte pues la experiencia, se podría llamar así. Entonces yo no podía ni respirar ni nada. Y ya cuando, de modo en que se me quitó, fue cuando yo dije yo, pues Dios mío, le dije, tú eres el único que me puede ayudar, quítame esta cosa de encima. Y a la carrera se me quitó, se levantó porque yo sentí como cuando uno se baja de la cama pero apoyando las rodillas, o se sube uno a la cama apoyando las rodillas. Así fue cuando yo sentí y ahí sí desperté gritando y llorando. En ocasiones cuando hay seres oscuros rodeando o rondando a las personas, generalmente reaccionan ante las oraciones, apareciendo pues una situación que los ahuyenta, aparentando tener más fuerza, pero al final es la mayor de las veces cuando terminan huyendo. Como lo hemos comentado aquí, la oración es algo muy, muy poderoso que por supuesto aleja a cualquier ser de oscuridad. Una situación que dejó marcada la vida de María de Jesús y que quedó registrada aquí, en los archivos secretos de la mano de Luis. Historias paranormales. A los 20 años, yo viví un tiempo con un amigo que se llamaba Julio. Cuando yo estaba con él trabajaba de noche. Él siempre me decía, veíamos juntos y me decía, ¿sabes qué? Pues, ¿qué tal si trabajas conmigo? Él era fotógrafo y me invitó a los trabajos de fotografía y yo acudí, claro, y íbamos a discotecas a tomarle fotos a las parejas. Y lo que pasa aquí es de que él rentaba un lugar que estaba justamente en la parte de Tijuana, y en esa casa lo que pasa era una casa chica que nada más tenía 3 cuartos,
y una pequeña sala, comedor, junto con un baño chiquito. Entonces, en la parte de uno de los cuartos, a un lado estaba el baño. Él nunca me comentó de que había pasado una tragedia en esta casa. Esta casa ahorita ya se encuentra abandonada, porque nadie la puede rentar, nadie puede aguantar más de una semana en esta casa. Lo que pasa es de que mi camarada, Julio, sí, me dijo, ¿sabes qué? Aquí falleció una señora en el baño, era una persona grande, y cuando la llegaron a encontrar ya estaba en estado de putrefacción, la señora. No, hombre. O sea, había tardado para que la encontraran. Sí. Y la señora pues lógicamente falleció y llegaron los familiares. Y después de 2 años él vivir ahí, se enteró de que pasaban cosas en esta casa. De hecho, él me contó que una vez se le apareció la señora. Y yo no le creía. Yo era una persona muy escéptica a estas cosas. Era una persona que se burlaba incluso de las personas que relataban historias de terror. Yo no creía. Yo era una persona muy escéptica. Julio me dijo, ¿sabes qué? No te burles a veces de esas cosas porque son algo fuertes. Yo por eso trabajo siempre de noche. Él me dijo eso. Sí. Porque justamente todos los sábados a las 2:30 de la mañana siempre se aparece la señora. Eso fue lo que me contó él. Y yo no lo creí. Entonces un día no fuimos a trabajar porque estaba lloviendo. Aquí en Tijuana mucha gente sabe que aquí cuando caen las fuertes lluvias casi hasta se inunda la ciudad. Entonces un día nos quedamos un sábado y pues como todos los amigos, pues las charlas y pláticas y a veces hasta jugar videojuegos. Y él dormía en una litera y yo lógicamente le dije, duermo en la parte de arriba y pues tú en la parte de abajo para seguir pues, jugando videojuegos y charlando, ¿no? Sí. Cosas del trabajo, porque los dos ya estamos en la fotografía. Entonces, en eso, cuando me di cuenta, ya se hicieron más de la 1 de la mañana. Y en la casa de él, de repente, empecé a sentir como una presión muy fuerte, como si me estuvieran apretando el pecho. En ese momento, pues, yo, escépticamente, lógicamente, porque no creía, decía, no, pues no pasa nada, mejor me siento un poco mal, era algo que comí. Pero después, en la cocina se escuchaban, porque la casa era de un piso nada más, en la casa se escuchaban ruidos de que movían las cucharas y movían los vasos, pero yo no le hice caso y mi amigo me dijo, ¿sabes qué? Prepárate porque vas a ver algo. Yo no le creí, me dijo, vas a ver tal vez a la señora, me dijo. Yo no le creí, yo dije, no, me está mintiendo. En ese momento escuchaba más fuerte los ruidos. Sí. No sé si estaba manifestando, la verdad, no sé qué fuera pasado. Y me ganó el sueño y me empecé a dormir. De repente, en la parte donde está la puerta, donde dormimos nosotros, en la litera, la puerta, abajo tenía para trancarse, una pequeña trancadera de plástico, para que no se mueva la puerta, pues, así la trancábamos por el frío que hace a veces aquí. Sí. Sí, y en eso escuchamos como en este cuarto el baño estaba a un lado y el baño empezó como a quererse mover la perilla del baño. Se empezó a mover la perilla, escuchábamos cómo se movía la perilla. Sí. Y empezó a moverse rapidísimo de repente la perilla y yo escuché claramente que se abrió el baño, pero de un golpe, el baño así, literalmente de un golpe se abrió el baño. Uh-huh. Y afuera de nuestra puerta, como estaba el baño, escuché que había una señora llorando, así literalmente. Inclusive se me pone hasta la piel de gallina de acordarme. Estaba llorando la señora, pero como sollozando, así como que así llorando, o sea, literalmente. Algo traumático, ¿no? Es algo que jamás me olvidará en la vida. Sí. Después escuché que se cerró la puerta del baño, pero con toda su fuerza. Así, esto es literalmente algo que jamás en mi vida pensé que iba a pasar. Y creo que me pasó por escéptico y se cerró la puerta. Sí. Y yo, personalmente, yo veía que había alguien parado afuera de la puerta. O sea, una silueta, o sea, las dos piernas, se veía pues la silueta abajo, en la rendijita de la puerta. Inventes. Pero como la puerta estaba trancada, yo le dije a mi amigo, oye, Julio, y hasta que despertó, ¿no? Él estaba en la parte de abajo. Digo, ¿qué pasó?
Me dijo, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Creo que alguien entró a la casa. Y me dijo, no, y ni la vayas a mirar. Y yo no le creía. Yo le dije, yo dije, no, alguien entró, hay que bajarnos y ver, ¿no? Y me dijo él, no vayas a abrir la puerta, porque a veces la señora se mete. Y yo te lo juro que en serio yo no lo creí, porque de repente, como a los 2 minutos, ahora nuestra puerta se quería abrir. Pues sí se abrió de un golpe tan fuerte, como si fue algo que yo no lo puedo creer, porque estaba trancada la puerta, algo le pegó a la puerta de un golpe y le abrió totalmente la puerta. Y yo del miedo, o sea, uno piensa que las cobijas tienen superpoderes, ¿no? Me tapé todo. Claro. O sea, se abrió la puerta de nosotros atrancada y se metió algo. Yo se los juro que escuché que algo se metió, así los pasos, porque también había alfombra en el cuarto, y de repente se volvió a cerrar la puerta. Y adentro del cuarto, yo sentí claramente que alguien se sentó en la litera. Sí. Así, se sentó, y cuando se sentó hizo así. ¿Suspiró? Descansó alguien ahí. Alguien descansó en la litera. Se los juro que yo en ese momento estaba llorando, como 20 Padres Nuestros, todo lo que se me ocurrió. Se sentó algo en la cama, o sea, en la cama de nosotros, o sea, en la litera se sentó algo y la litera se movió. Y mi amigo, o sea, yo o sea, quería hablar y no podía. O sea, algo, decía, no, o sea, hay algo ahí, aquí hay algo sentado. Entonces, de repente se paró. O sea, esto que se sentó se volvió a parar y empezó a caminar en el cuarto de nosotros dos. O sea, estábamos los dos, y yo se los juro que al principio pensé que era mi amigo, cuando de repente mi amigo me dice, ¿sabes qué? Si te fijas al espejo, ahí está la señora. No sé de dónde tiene tanto valor Julio. Entonces, en ese momento, así como entró, así se volvió a salir. Sí. Se abrió la puerta, y cuando se abrió la puerta y cerró, se fue llorando esta cosa, como llorando, y se metió al baño. Igual. Abrió la puerta fuerte, se metió al baño y la cerró fuerte. Y de repente mi amigo se levantó, prendió la luz, me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, no, o sea, literalmente no estoy bien. Le dije, no sé qué pasó. O sea, yo no lo puedo creer, le digo. Entonces, del nerviosismo me salí y él se salió, y empezamos a fumar afuera de los nervios. Y yo le dije, oye, ¿cómo puedes aguantar vivir aquí? Y me dijo, por eso es de que está tan barata la renta en esta casa. Claro. De hecho, ahorita, en esa parte donde se cayó, perdón, en esta parte donde está la casa, se derrumbó, se cayó una colonia entera. No sé si hasta ya llegó la noticia. No. Se cayó una colonia, la colonia entera se cayó apenas, hace en diciembre más o menos, se cayó una colonia entera. O sea, ¿se hundió? ¿Qué pasó? Se hundió y cayó toda la colonia casi. ¡Qué bárbaro! Pero la casa todavía está ahí, O sea, ¿la casa se mantuvo en pie? ¿La casa está embrujada? Sí, ahí está en pie todavía. ¿Tienes fotografías de esa casa? Puedo ir a tomarle fotografías y mañana se los puedo enviar. Sí, estaría muy bien documentar esto que nos estás platicando con imágenes. Imagínate que se hunde toda la colonia, pero esa casa queda intacta. Sí. Independientemente de la razón por la que se hayan hundido las casas, a lo mejor hasta tiene que ver la falla de San Andrés, pero el rollo de que es una casa que tiene manifestaciones, hay actividad paranormal, ¿a ti te consta una mujer o una presencia de alguien que se atreve a sentarse en la cama, a respirar, a suspirar, mejor dicho? Es espeluznante, ¿eh? Sí, es algo que yo nunca creí las historias de fantasmas que contaba mi familia, pero después de lo que pasó, o sea, yo quedé impresionado, que me ha dado y empecé a hacer, o sea, todo lo que me cuentan yo lo creo, o sea, literalmente, porque, sí. o sea, después de que esto pasó, yo era una persona muy escéptica, y pues después de esto, pues sí, y tengo otra que fue cuando, en Ensenada, yo pienso que mucha de su audiencia conoce, en Ensenada hay una carretera que se llama el Rancho del Tigre. Sí. Porque hay un rancho. La carretera esa es muy peligrosa. Y nosotros, personalmente, pues aquí en Baja California estamos muy acostumbrados a ir a las playas y así. Y entonces un día fuimos varios compañeros de
juego, de fútbol y así conocidos, y nos fuimos todos a un carro, como si una autosardina, y nos fuimos todos a Ensenada. Fuimos a festejar un triunfo, ¿eh? Y Sí. ya cuando íbamos en la carretera, en ese tiempo se había hundido la Escénica. O sea, la Escénica es la carretera libre de Tijuana a Rosarito. Órale. Y Rosarito Ensenada, esa es la libre, o sea, la de cuota, Sí. la de paga. Sí, Y sí. esa es y se hundió, hace años se hundió un tramo de la carretera. Entonces usamos la otra vía, que es la de la vía del Tigre. Ajá. El problema aquí de la vía del Tigre es de que nada más es ida y vuelta. Entonces nos fuimos como a las 4 de la mañana, más o menos. Eso fue casi un mayo, junio, ya cuando empieza a haber gente. Y nos fuimos como a las 4 de la mañana porque pues dijimos para llegar temprano a Ensenada. Nos fuimos por la del Tigre porque por la de la Escénica estaba destruida y la estaban reparando. Ujú. Eran como las 5 de la mañana cuando ya estábamos ya casi en el centro de la del Tigre. Y nosotros cuando íbamos en el carro, en el auto, pues lógicamente pues íbamos bromeando y platicando, cuando de repente el conductor dijo, ¿saben qué? Se los juro que yo acabo de ver a una niña que estaba en el lado izquierdo, porque como la carretera es de ida y de venida, dijo, estaba en el lado izquierdo pidiendo un raite, una niña sola. Y pues nosotros dijimos, ¿y por qué no lo dijiste antes? No, o sea, le hemos dado un raite o un aventón o algo. A lo mejor quería cruzar la carretera. Y dijo, sí, a ver, pues podemos regresar, ¿no? Y pues lógicamente como la carretera está muy vacía, hicimos un pequeño retorno y pues no estaba la niña. Entonces en eso le dijimos, no, pues quién sabe, a lo mejor se metió hacia los ranchos, porque hay muchos ranchos por ahí. Y de hecho hay una ruta que va directo para una ruta del vino aquí en Baja California. Sí. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a regresarnos ya mejor, porque a lo mejor ya la niña esperó a alguien y se fueron. Después cuando él retornó, seguimos avanzando y vimos como a las 6 de la mañana está empezando a amanecer. Vimos bueno, en la carretera se ven cruces de gente que ha muerto ahí porque es muy peligrosa. Y nosotros justamente cuando estábamos avanzando, ya cuando hay una pequeña subida, una cuesta, Sí. para después agarrar toda la bajada y entrar al Sausal para Ensenada. Justamente cuando estábamos en la cuestecita, vimos todos, inclusive yo tengo testigos de esto, todos vimos a una niña como de aparentemente unos 10 años, morenita, de ojos café oscuro, así perfectamente la vimos, pero no tenía pies. Caray. La niña no tenía, literalmente no tenía pies. O sea, vimos una niña con un vestidito negro, como negro con rojo, Ajá. flotando, pero no la vimos de frente, la vimos de lado, o sea, así como de lado viendo hacia una parte. Ujú. Yo pienso que yo a lo mejor estaba, o sea, desmañanado, como se dice, tomado, ¿no? Sí. Pero los demás sí lo vieron, y éramos 4 muchachos, O sea, tú andabas o sea, crudón. Sí, yo pensé que era eso. ¿O todavía estabas alcoholizado? No andaba alcoholizado, yo andaba normal, o sea, yo pienso que yo más me tomé poco, lógicamente el conductor no tomó, Ah, eso es. y él lo vio, el conductor lo vio. Ujú. Vimos a la niña y él dijo, mira, es la misma niña, no la vayan a mirar, dijo, porque el conductor era una persona más adulta. Sí. Dijo, no la vayan a mirar porque en mi pueblo cuentan que si ves una niña así, no la mires. Ok. Entonces, pues, no la mires ni cuando pases cerca de ella, o ni la toques, ni nada. Ujú. Nosotros pasamos a un lado de ella, la dejamos en el olvido y llegamos al Sausal y empezamos a platicar entre nosotros. ¿Saben qué? O sea, entre nosotros dijimos, ¿saben qué? Si esto se lo contamos a alguien más, no nos van a creer. Así dijimos. Entonces no tiene caso, ¿ah? Entonces pero dijimos, pues son 4 y los que vimos somos 4 personas. Después con el tiempo yo me enteré de que justamente en ese tramo carretero, hace tiempo, como siempre hay aquí hay muchos accidentes de tráfico por muchos trailers que pasan por aquí. Sí. Nos enteramos de que sí, literalmente había una vendedora, no me acuerdo de qué producto era el que vendía, no sé si aguas naturales o no sé, aguas frescas, pero tenía una niña y un trailer sin querer se desvió, o no sé, los frenos, y se estampó y se llevó a la niña.
Después fue cuando nos enteramos. Pero esa es una de las historias que yo quiero relatar aquí con ustedes. Es que terrible, ¿no? Porque, sí, son varias las que tengo, son muchísimas. Pero como sé que el tiempo es corto, pues, tal vez en otra ocasión les contaría más. Muchísimas gracias y buenas noches a todos allá y a todos los espectadores.